Bienvenidos a Dream Project. ¿Qué consejos le daríamos a alguien que está empezando su viaje en casa? De la mano de la naturaleza del curso, ya que nos invita a salir de nuestra zona de confort. El mejor modo de predecir el futuro es crear. CAS nos impulsa a salir de ello y a explorar más de lo que ya podemos tener. Sucedió un día que alrededor de 7 casas se habían incendiado y entonces habían quedado familias, digamos, sin hogar. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Para iniciar en esta ocasión, quisiera preguntar a todos la siguiente cuestión. ¿Qué consejos le daríamos a alguien que está empezando su viaje en casa y busca esa inspiración para comenzar? Como siempre, recordemos que CAS nos abre las puertas a ser mejores personas dentro de la sociedad. Entonces, si verdaderamente uno quiere estar y ser partícipe de esta sociedad, CAS es una gran motivación y un gran ejemplo al cual podemos regirnos y avanzar junto a esto. Exacto. En las palabras de Ducker la podemos describir perfectamente. El mejor modo de predecir el futuro es crearlo, pues CAS puede ser un reto inicial, pero también debemos tomar en cuenta que al final puede ser un triunfo que puede ser logrado por muchos y que es muy satisfactorio para nosotros. Sí, aparte es importante porque a la vez nos ayuda a resolver problemas y eso nos hace ver como unas mejores personas porque queremos un cambio para nuestra sociedad. Bueno, con esto podemos afirmar que CAS tiene que tomarlo en serio y tener mucha importancia en este curso debido a que tanto para ti y para tus experiencias que vas a tener durante este proceso muy importante y muy divertido, pues te ayuda a abrir muchas habilidades, te ayuda a descubrir muchas habilidades y poder descubrirte a ti mismo. Bien, ahora que estamos mencionando sobre CAS, la prueba del diploma, quisiéramos recordar que el programa del diploma ID son 2 años que vamos estudiando, ¿no? Que abarca de jóvenes de 16 a 19 años. Como programa CAS es un eje troncal, es decir que si reprobamos CAS, prácticamente reprobamos el bachillerato internacional, por lo que se vuelve un elemento fundamental a la par de monografía y de DS. Ahora que quisiéramos saber un poco más de la naturaleza del CAS. Por supuesto, la naturaleza de CAS es básicamente fomentarnos a la creatividad, la actividad y el servicio, que es lo que su mismo nombre nos dice. Como tales pilares, la creatividad puede ser utilizada desde los propios alumnos, ya sea desde realizar un proyecto productivo que involucre hacer una feria de juegos o hasta inclusive grabar un podcast, poniendo de todas nuestras ganas para que salga lo mejor y un buen producto. Exacto. CAS puede servir como un impulso para salir de nuestra zona de confort y buscar nuevas actividades que podamos realizar. Por ejemplo, nosotros estamos realizando nuestro proyecto CAS y estamos realizando un podcast, lo cual puede ser algo muy diferente a lo que hacemos normalmente en las actividades diarias. Claro, ¿no? Quiero recalcar un punto y es algo que mencionó un profesor hace mucho tiempo. Bueno, no, la verdad es que lo menciona en cada clase, ¿no? Porque es algo muy importante. Y es que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es una palabra que la verdad a mí me ha impactado demasiado y me mejoró la forma en la que veo el mundo, cómo pienso. Y pienso que la manera de ser una mejor persona es ser servicial, ayudar a los demás. Por eso considero que esto es muy importante y fomentar esta charla también lo es. Ahora que conocemos la naturaleza del CAS, quisiéramos saber también cuáles son sus objetivos generales. Bueno, CAS gira en torno a desarrollar a unos estudiantes que sean reflexivos de sí mismos, de que sean comprometidos y sobre todo empáticos, ya que así podremos comprender la importancia que tiene ser responsables nosotros mismos y el trabajo colaborativo. Esto tanto de la mano de la naturaleza del curso, ya que nos invita a salir de nuestra zona de confort, de lo que estamos en una rutina diaria, una rutina académica,
monótona o un tanto aburrida en ciertos casos antes de llevar al bachillerato internacional, CAS nos impulsa a salir de ello y explorar más de lo que ya podemos tener. Claro, y eso me lleva a una pregunta. ¿CAS debe hacerse necesariamente en equipo o también se debe hacer individual? Bueno, respondiendo a esta pregunta, sería muy fundamental tener en cuenta que CAS es bueno debido a que puedes hacerlo individualmente, pero es sugerible hacerlo en grupo debido a que puedes así conocer a muchas personas durante el proceso y así pues poder juntarte con personas extraordinarias con diferentes habilidades y así poder convivir con ellos y aprender muchas más cosas. Claro, esto viene de la mano con el proyecto CAS, que necesariamente el Bachillerato Internacional busca que se haga en equipos, porque quiere fomentar la cooperación, la buena comunicación y conocer a otras personas, ¿no? Bueno, ahora que sabemos todo lo general a CAS, ¿cuáles serían estos resultados del aprendizaje que proporciona creatividad, actividad y servicio? Uno de los más importantes que personalmente considero es el número 1, que es reconocer nuestras fortalezas y debilidades. Constantemente en CAS nos enfrentamos a grandes desafíos, ya sea en el proyecto CAS, en la rutina de las clases. Entonces siempre debemos evaluar qué tanto estamos, en qué puntos nos desenvolvemos de la mejor forma y en qué puntos tal vez somos un tanto débiles. Cosa que para un futuro siempre estamos reforzando y forjando nuevas habilidades y mejorando tal como persona. Claro, ¿no? Otro punto que quiero recalcar es mostrar compromiso y la perseverancia. Como en cualquier equipo siempre hay disputas o discusiones y a veces no nos llegamos a comprender correctamente o de la mejor manera. Pero de eso se trata, ¿no? De poder comunicarnos efectivamente con nuestros compañeros y aprender de ellos. Porque cada persona tiene experiencias y nos guiamos de eso y aprendemos. Y si aprendemos todos es mucho mejor. Entonces, eso es un factor muy importante y son de los resultados que CAS nos ayuda a obtener. Bueno, también sería uno de los factores poder saber planificar experiencias, como por ejemplo acciones en las cuales puedas interactuar con muchas personas, así como lo estoy haciendo actualmente con mis compañeros, y poder sacar lo más provecho de estos momentos, ya que aprendes de muchas personas, como por ejemplo mi compañero, que es una gran persona, y la verdad es que lo admiro un montón, y que aprendo muchas cosas siempre de él. Y recordemos que planificar siempre es como estar un paso adelante, siempre estar en constante planificación nos trae siempre buenos resultados. Si bien la improvisación es un factor clave en los momentos más difíciles, tener una buena planificación, más en caso que involucra ciertos puntos que digamos que es como proyectos sociales que realizamos, es de los puntos más importantes a recalcar y a resaltar. Ya, también yo quisiera recalcar algo y es también actuar de forma ética, beneficiar también a otras personas, no solamente en el ámbito personal. CAS es mucho de ser de la forma ética, ya que vas a ayudar a otras personas sin querer recibir algo a cambio. Es dejar una huella que traspase en el tiempo y que ayude a otras generaciones a ser mejores. Por eso es que realizamos lo que denominamos experiencias CAS. Y quisiera preguntar a todos, ¿qué son las experiencias CAS y cómo lo hacíamos nosotros? Bueno, para mí son todas aquellas actividades que realizamos para cumplir los requisitos de creatividad, actividad y servicio. Pues en la mayoría de los casos estos pueden ser proyectos artísticos, eventos deportivos, participación como voluntariados, campañas solidarias, recaudación de fondos, etc., ¿no? En pocas palabras es lo que hacemos a diario para poder mejorar, ¿no? Para poder cambiar y ayudar a los demás. Y siempre vinculándolo con los ejes de CAS, como por ejemplo, recordemos que el año pasado, cuando estábamos en cuarto año, al momento de hacer un proyecto productivo, queríamos salir un tanto de lo rutinario, de lo que hablábamos tal vez de hacer un cine canchita o vender rosquitas, vender postres y tal. Tratamos de ambicionar un poco y verlo como, más que todo, un proyecto del colegio, como algo que en futuro o en la realidad siempre sale provechoso. La feria, ¿no? La feria, exactamente. La feria de juegos. Algo que todos puedan disfrutar de una manera positiva
y que todos se diviertan, ¿no? De la misma manera. En la feria CAX recuerdo que usamos diversas dinámicas, juegos, también, ¿no? Para ayudar a los demás a distraerse tal vez, o tal vez despejar la mente, ¿no? También cuando intentamos llegar a tercero, mediante esas charlas educativas, planificamos sobre el Zoom, ahí guiamos a los de tercero, hasta nos fuimos a sus salones a proyectar. Y me recuerdo que se fue el internet, buscamos la solución, sí se fue el internet, hemos buscado una solución que era mandarlo a cuarto C y ya pues ahí vieron ya. Y hacer que todos vean juntos Claro. en la misma pantalla. Claro, ¿no? Se trata de orientar a nuestros hermanos menores y brindarles apoyo y ayuda en lo que necesitan. Oigan, y recuerdan también cuando trajimos varios expertos y personas profesionales. Y Trajimos a boxeador, como el boxeador, como el boxeador, claro. al TAM de kickboxing. Ajá. Que aprendimos, que nos dejó el claro mensaje de que la disciplina, la constancia, todo deporte implica esto. El box, el kickboxing, el muay thai inclusive. Y no solo en el deporte, porque también aplica en lo académico, la disciplina, la perseverancia, y es lo que nos ayuda realmente a hacer lo que queríamos hacer. Ya, bien. Ahora que recordamos un poquito de esas experiencias CAS, ahora pasamos, ¿no? A cuando vimos a quinto año realizar las etapas de CAS. ¿Qué es esas etapas CAS y cómo deberíamos, no se desarrollaron, ¿no? Bueno, recordando lo que hicieron mis compañeros, por ejemplo, uno de ellos sería investigación, la cual sería poder identificar un problema en específico, donde todo el grupo pues colabore y pueda poder identificar un problema y desde ello crear soluciones. Claro, es como la parte en la que empiezan a caer. Lluvia de ideas. Lluvia de ideas. Lluvia de ideas. La Y decimos idea las sí. problemáticas que hay en el COA, qué falta, o si no, en la parte exterior, qué vimos que falta. ¿Qué podemos hacer? Entonces ahí esas es preguntas como que que hacen. todas nuestras mentes se unen y podemos indagar más allá de lo que a simple vista puede parecer una problemática, pero realmente involucra un gran proceso y grandes factores que evaluar. Sí, y eso nos lleva a la segunda etapa de CAS, la cual es preparación, en la que nosotros hacemos la planificación de las acciones que vamos a llevar a cabo. También definimos nuestros objetivos y los recursos que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Por ejemplo, la que hicimos el año pasado puede ser la coordinación para realizar la feria de juegos, ¿no? Que hicimos. Sí, Con las todo lo que votaciones. sea. fue una parte que digamos que tardó, pero sí fue muy necesario. También evaluar un poco lo que era los precios, los gustos, hacer votaciones para que Las encuestas, Sí, me acuerdo que- las encuestas. porque si vamos a ofrecer como tal este servicio de diversión, tenemos que apuntar saber a lo que esto quieren los público. clientes. Lo que quieren. Bueno, el Sí. público. Algo de gestión, pues lo que te enseña, sí, lo que te enseña prácticamente las áreas de gestión, el electivo, matemática, historia, se aplica en CAS, ya porque es realizable. ¿No? Que te enseña. Claro, como es que con Troncal cumple ese rol de que es momento en el que apliquemos matemáticas, gestión, sociedad, digital, Inglés. inclusive SAS para evaluar el impacto, si es que hay un impacto medioambiental. Claro, Claro. porque ahí entra también lo ético. También hay también la número 3 que viene siendo la acción, que es el ejecutar la actividad. Como un ejemplo sería la cinecanchita que realiza otros salones, nosotros la feria. Lo que uno tiene que hacer al momento ya de la planificación, ejecutarlo y ver sus resultados. Claro, ¿no? Yo considero que, bueno, la cuarta es la reflexión y para mí esta es la más importante porque nos ayuda a evaluar lo aprendido y aprender de estas experiencias para poder mejorar en un futuro o, claro, ¿no? Volverlo a hacer incluso mucho mejor. Claro, porque vuelves a aprender lo que piensas, lo que has vivido, lo que has convivido con tus amigos y también es bueno, ¿no? Recordar a tus amigos, recordar a las personas, lo que hiciste. La verdad, para mí es muy importante eso. Sí, sin duda la reflexión. Por decir, de lo que más me marcó, o podría decir que me marcó, fue parte de hacer el proyecto de las charlas, cuando llamamos, por decir, a la Miss Elena, Ajá. que lo que rescato de ello es que se puede notar esta perseverancia de cumplir los sueños y metas que tiene cada uno. Por ejemplo, se nos mencionaba que si bien ella ejerció su profesión de abogada, también pudo disfrutar de la música, la actuación, la oratoria, hasta inclusive escribir libros en colaboraciones, cosa que demuestra que no siempre hay que estar aferrados a una sola cosa, a un oficio, sino que siempre podemos ir probando nuevas experiencias y arriesgándonos a nuevos retos.
También reflexiones, también lo que nos salió mal, no sé si se acuerdan de la feria, Sí, lo de sí. Tommy, le que se le gusta, Lo de los globitos, ¿no? hemos perdido, Sí. pero ya hemos tenido que ajustarlo pues a nuestras necesidades, buscar una solución rápida, decir, bueno, ya pasó, no podemos culparlo, está bien. Bueno, de eso se trata la reflexión, ¿no? De aprender de los errores y poder mejorar. No se trata de culpar a los demás por un error, no se trata de más bien de apoyarlo y comprender la situación, ser empáticos y solidarios con su compañero. Pues al fin y al cabo, todos somos familia y todos somos hermanos. Sí, y por último tenemos la quinta etapa, que la última pero no menos importante, que es la demostración, que es la etapa en la que compartimos nuestros resultados y los aprendizajes en la comunidad. Por ejemplo, pueden ser tal vez una exposición, ¿no?, a finales de año y otras actividades que podemos realizar, demostrando todos los resultados y aprendizajes o habilidades también que hemos aprendido durante el desarrollo de los proyectos. Como el video que hicimos, Exacto. demostrando a base de unos PPTs, en Sí. resumidas cuentas, lo que se hizo para este proyecto. Las etapas CAS. Los 15 años, las etapas CAS. Las etapas CAS. Entonces, de este modo estamos como que enseñando los resultados y pudiendo dar a conocer la verdadera relevancia del CAS y lo importante que es para esto. Y que las demás personas hagan este efecto multiplicador de ver que inclusive los chicos de tercero se animen y vean lo que se logra en CAS y poder sentirnos satisfechos y logrados con el crecimiento. Ahora, las áreas de CAS, ¿no? Que viene siendo creatividad, actividad y servicio, un poco más detallado, ¿qué son estas palabras o qué significan? Bueno, yo diría que en la parte de creatividad son las actividades que implican pues pensamiento creativo e imaginación. Puede ser, no sé, arte, teatro, música, diseño, cocina, no sé, construcción, escritura también. Bueno, yo lo definiría como esos aspectos que marcan la parte de creatividad del caso. Claro, bueno, personalmente es lo que más me gusta, como que Sí. siempre podemos poner tal vez Ideas. algún dato, Algo. alguna idea que hayamos tenido en algún momento, es como que parte de poder explorar este tipo, por decir, hacer un podcast. Tal vez hayamos visto videos relacionados o haber escuchado en Spotify o alguna plataforma. Y entonces podemos ahí como que ponerlo a prueba, poner a juego nuestras habilidades y qué tanto podemos lograr según nuestros alcances como estudiantes. Bueno, contribuyendo a nuestras opiniones, actividad, una de las más hermosas, porque podemos, en lo personal, podemos sacar nuestras habilidades, como por ejemplo los ejercicios, deportes, en donde nosotros podemos sentirnos propios, ¿no? Es decir, sacar nuestro talento y poder compartir momentos únicos con mis compañeros y así muchas cosas más. Bueno, la actividad, sí, ¿no? Se relaciona con el aspecto físico. Claro, como dijo mi compañero, nos ayuda a expresarnos porque podemos hacerlo de distintas maneras, como en danza, en yoga, Muay Thai, lo que practicamos, ya pues, Ibarashi. Ibarashi, Esa era la actividad. Claro, nos ayuda a liberarnos, en pocas palabras, ¿no? Porque nos hace sentir bien, porque el ejercicio físico también es muy importante. También, no menos importante, entra la parte de servicio. Son acciones que hacemos uno mismo por voluntad propia en beneficio de otros, como siempre lo está recalcando. Puede ser apoyar a una comunidad, apoyar a una ONG, también se habla un poquito de SAS también, o liderar un proyecto social. Prácticamente lo que hacemos en CAS es liderar un proyecto social, en pocas palabras. Claro, porque recordemos que promociones anteriores hicieron en este caso un servicio fuera del lugar. Sí. Y se podría decir que fue un apoyo comunitario. Creo que, si no mal recuerdo, fue un orfanato. Un orfanato. Se regalan. También Se se regalaron víveres, prendas de ropa. Entonces, como que siempre brindar un apoyo y pensar en que como tal ser serviciales, ser solidarios con las demás personas y buscar hacer un bien en la sociedad. Sí, por lo que me acuerdo de ahí, se preguntaba qué era lo que tú siempre has querido y de lo que tú te lo puedes comprar, darle a esa persona. Y ya, luego se pasaría a hablar ya, ahora sí, del proyecto CAS, ese trabajo en equipo que estuvimos hablando durante todo este tiempo. ¿Qué es un proyecto CAS más en concreto?
Para iniciar, ¿qué tal si recordamos esta frase de Napoleón Bonaparte? Para triunfar Fatalismo. es necesario, más que nada, tener un sentido común. Entonces es tener ese raciocinio de poder resolver los problemas que se presenten en cada momento. Entonces, como tal, un proyecto CAS involucra cada aspecto en el que nosotros podamos realizar y poner todo de nuestra parte y estar siempre atentos a lo que podamos lograr, a los resultados que esperemos o a los problemas que se nos presenten. Siempre vamos a tener estas dificultades y como en todo proyecto debemos sacar adelante el proyecto y lograr nuestros objetivos y metas que tenemos. Exacto. Es una experiencia especial que está dentro, ¿no?, del programa del diploma, dentro del programa de la IB. Y a diferencia de otras actividades o otras áreas en las que realizamos, pues esta debe de durar al menos un mes. Y pues debe ser en un trabajo colaborativo, como puede ser, no sé, todo el salón. Y el trabajo de un mes se ve todo lo que el grupo es unido, es decir, se ve cómo todas las personas alrededor colaboran y eso es algo hermoso porque ves como que el grupo se une, se integran y ese momento de poder sacar ideas, lluvia de ideas, nuestras habilidades, poderlas explotar en esos momentos y poder sacar una de los mejores proyectos para nosotros, una de las mejores experiencias de lo que vendría a ser nuestra etapa acá. Luego de hacer nuestro proyecto CAS, nosotros hacemos nuestra actividad, o usamos el servicio, llegamos a un momento de reflexión que también es recomendable escribirlo en nuestro denominado diario CAS. Pero adentrándonos un poquito más a la reflexión, ¿qué es esa reflexión o cómo se hace una reflexión? ¿No puedes reflexionar, no? Exacto. Una reflexión, digámoslo en simples términos, es un método dinámico, emotivo o inclusive de lo más simple en el cual nosotros podemos autoconocer de nosotros mismos lo que ya hemos hecho y aprender de esto, tomando decisiones que mejoren o vayan hacia un rumbo en el cual seamos siempre personas en constante cambio. Y es uno de los 4 elementos que ayudan en este proceso reflexivo de CAS, como por ejemplo, describir una experiencia en la cual nosotros nos hemos sentido como tal reflexivos, evaluar los errores y las virtudes que hemos tenido. En lo personal, al momento de reflexionar, o para reflexionar, digamos que cuando yo estoy comiendo, almorzando, siempre siento ese momento como que de calma, de poder mirar a la nada, al horizonte, y sentirme libre de pensar y hablar conmigo mismo qué es lo que ha sucedido, qué he logrado con esto y qué obstáculos, dificultades he tenido en el proceso y poder ver si cada día podemos ir cambiando y mejorando como persona. Sí, también una parte de reflexionar es, como dijo Ruiz, expresar esos sentimientos. De repente has sentido una pena en algún momento, has sentido un estrés al realizar el proyecto. Puedes, como decir, desahogar tus penas, reflexionando, diciendo, ¿qué hice mal? O haciendo algunas preguntas simples como, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué debo mejorar como persona? O una más emotiva en, ¿qué debo hacer yo para el siguiente proyecto CAS? ¿O qué me falta mejorar? Bueno, y no olvidarse, siempre tener en cuenta que nuestras experiencias de CAS nunca se tiene que hacer una semana después porque te vas a olvidar lo que va a pasar. Así que es mejor estar prevenidos y no lamentarse en un futuro. Y eso también cuenta como experiencia. Claro, sí, claro. O una que he tenido que era sobre el momento de... O sea, la feria. Yo me acuerdo de la feria porque me marcó la feria. Porque yo estuve 100% participativo. Fue que al momento de la ejecución fue muy distinta de la planeación. Nos decíamos que cada sector iba a ganar lo mismo, pero al momento de ejecutarlo se notó que el sector que ganó más fue el de Play. La Play se estaba llenando la Play. Subestimamos mucho a la Play. Pero La verdad yo pensaba que la parte del gambling, de la ruleta que habíamos hecho, sentía que era como que iba a estar más gente. Sí hubo bastante gente, pero el modo de los videojuegos, los mini torneos que se hacían, de Mortal Kombat, llamaban más a la gente. Claro, es parte de esto, los videojuegos, la actualidad, Sí, ya, lo que más vende.
Claro. Ya sabes ya que tú tienes que para la próxima hacer énfasis más en esa actividad porque genera más ingresos, atrae más a la gente. Pues, Lo bueno es que se ganó plata, ¿no? Y ya pudimos hacer nuestro proyecto y terminarlo, ¿no? Eso es lo bueno. para recordar los fondos del proyecto. Ya, tú sabes. Claro. Y esto también me lleva a otra reflexión que hice, que recuerdo que fue a inicio de año nomás, de cuando llevábamos clase el año pasado. Fue cuando una vez estuvimos en el Zoom y pues no teníamos internet. Yo recuerdo que con mi equipo estábamos intentando realizar las actividades que nos dejaron, pero sin embargo no podíamos. Era para hacer un árbol generador de ideas, pero sin embargo no contábamos con el internet necesario. Y pues entonces teníamos que turnarnos para tener que ir al salón, poner unas ideas, luego regresar y pedir permiso y estar entre esas cosas, ¿no? Y recuerdo yo que esa experiencia la puse en una de mis reflexiones. Y pues eso también me llevó a comparar y ver otras formas de vivencias que se viven en el país, ¿no? Por ejemplo, eso también me llevó a pensar que en otros lugares del Perú también pueden existir zonas en las que no tienen acceso a internet o no tienen acceso a las tecnologías necesarias para que puedan estudiar y sobresalir y salir adelante, ¿no? Y fue una experiencia que me marcó, pues pude hacer una comparación, una analogía, tal vez, por así decirlo, y darme cuenta, ¿no? Que con pequeñas cosas que me suceden en mi día a día, puedo compararlas con cosas que suceden en otros contextos, o tal vez en un contexto mucho más amplio. Bueno, y estas implicancias que nos da la vida, pues podemos afrontarlas de una u otra manera. Y ahí se ve nuestra valentía, ¿no? Y cómo nosotros superamos estos desafíos de una gran manera. Como por ejemplo el caso de Dixon, el caso de mi compañero Axel. Y supimos sobrellevarlo, ¿no? Y poder afrontar estos desafíos. Claro, y parte de esta valentía es como que asumir los riesgos. Siempre tal vez estemos comprometidos al 100% con algún trabajo, proyecto. Siempre dar lo mejor de nosotros, ofrecer nuestro tiempo, que es de las cosas más valiosas. Y en estos últimos 2 años y casi 3 que ya vamos a cumplir, es de las cosas más importantes que recordamos. Y reflexiono en mí mismo que el tiempo es algo que nunca vuelve. Es algo que avanza y nunca puedes recuperarlo. Entonces, parte de este sacrificio es ofrecer tu tiempo, tus ganas, tu atención. Inclusive si es necesario no salir un fin de semana para cumplir con los proyectos, es como parte de estar comprometidos y querer lograr nuestras metas. Sí. Ahora pasamos a la parte reflexiva, hemos recordado unas experiencias CAS, a unas experiencias que nos marcaron, como fue en el caso de nuestra recaudación. ¿Cuáles serían esos 6 elementos que involucran en el programa de CAS? Uno de ellos es el coordinador y el personal de apoyo, ¿no? Que tenemos en el caso. Bueno, en nuestro caso sería el maestro, que es el que nos supervisa siempre en el programa y en el desarrollo de las actividades que vamos llevando a cabo, ya sea en el proyecto, tal vez las reflexiones, el que nos guía, ¿no? Siempre para ir de la mano para poder ir por el camino correcto y llegar a una buena reflexión y a una buena comprensión de lo que es CAS. Pero como digamos que la persona que nos dé ese feedback, esa retroalimentación, a poder encaminarnos en lo que las directrices de CAS y como tal seguir este rumbo alineados a lo que se espera de nosotros. Bueno, para tomar un poquito ese tiempo, quisiera agradecer al profesor si nos está viendo desde el punto, para poderle mandar mis saludos y mi gran gracias y orgullo que tengo de saber, porque me encantan sus clases y cada mañana cuando venía con su juego, la verdad es que siempre me llenaba de felicidad. Romper esa zona de confort, salir de la zona de confort. Claro, siempre con una dinámica nueva y interesante y que a veces nos da un poco de risa. Gracias, ¿no? Pero es parte de perder ese miedo, de probar cosas y nuevas. salir, quitarnos los miedos. Claro, nos ayuda a desenvolvernos, a conocernos mejor entre nosotros. Ya pues. Bueno, recordando, quiero recalcar otro punto sobre los elementos del programa de CAS, que son los recursos, y que esto es base, yo considero que es muy importante porque nos ayuda a llevar a cabo
nuestros proyectos, ¿no? Son los materiales, los insumos y lo que vamos a necesitar para poder lograrlo. Y a veces obtener estos recursos no es fácil, no es difícil. Tenemos que poner de nuestra parte, apoyarnos entre todos, incluso hasta colaborar con dinero que no tenemos, pero para eso tenemos organizaciones, ferias para recaudarlos, ¿no? Y poder cumplirlo, ¿no? De alguna otra manera. Creo que es como tratar de, porque de uno solo tampoco es que van a partir las cosas. Entonces siempre nos facilitamos eso, el trabajo en equipo es lo que parte. Claro, lo que prima en el caso. Lo que busque es cuando tú haces un proyecto así en forma de materiales, te surge el problema de la economía, ¿no? Tú tienes que decir, oh, puedo comprar un buen producto o tengo que comprar un producto barato. Tú sabes que el producto barato es de pésima calidad. Entonces, y tú por querer cumplir un buen proyecto, compras el que es mejor, ¿no? Claro, que no se trata de hacer un proyecto porque si vas a hacerlo, tienes que hacerlo bien preparado, todo que sea perfecto, ¿no? Bueno, no perfecto, sino que al menos esté cerca de la perfección, porque sabemos que si haces algo por cumplir no siempre termina bien y a veces uno no llega a aprender casi nada de eso. En lugar si te esfuerzas y aprendes a escribir, Pero vas a estar, digamos, orgulloso del que uno claro, estás orgulloso de Te tu sientes trabajo, porque sabe que satisfecho. llevó un sacrificio. Y realizado. lo recuerdas, ¿no? Te dices, ah, mira, yo hice alguna vez esto, me siento feliz de hacer esto. Claro, es lo que recuerdas y yo creo que eso es lo que vas a recordar para toda tu vida. Ves el video en YouTube y dices, yo hice esto. Claro. Yo, O sea, es que sí, yo salí en el video de Cuando, por ejemplo, somos promoción, vemos lo que hacemos, decimos, yo hice eso, yo dejé mi huella en el core, Yeah. yo fui moral. Te sientes orgulloso de ti. Dream Project. Recuerda triple. Bueno, pasando a otro de los puntos importantes en esta sección, el manual de CAD, que digamos es como la guía en la cual nosotros tenemos al pie de la letra los requisitos y procedimientos en el programa. Es como la principal referente para lo que vamos a hacer y lo que necesitamos. Y de allí surge otro aspecto importante que es la evaluación de riesgo. Eso es más que todo. Cuando, por ejemplo, tú compras un tubo, tú verificas que ese tubo no tenga algo roto, porque si no te vas a hacer daño tú mismo, si no vas a hacer daño a los demás por tu mismo. Es ver que todos estén bien correctamente, no solamente como se dijo anteriormente, cumplir por cumplir. Es como dije, pues comprar un buen material, hacerlo bien, que tú mismo lo vas a mejorar con orgullo, ¿bien? Es evaluarlo bien. Claro, y eso también se puede relacionar con lo que nos pasó ahora, ¿no? Realizando los paneles. El foco vino así, sin la cosita necesaria. Entonces era como que una forma en la que podemos darnos cuenta de los errores, pues evaluar de esto, ¿no? Y buscar la forma en la que se realice de la mejor manera posible. Sí, siempre estar precavido, por decir, si hablamos de ese tema de los focos, que digamos que fue medio que una estafa que nos llevó así una piecita, siempre tener ahí a la mano tal vez otro socket del foco, tal vez poder utilizarlo o adaptarlo, o simplemente buscar una alternativa que no sea tan riesgosa y poder que cumpla la función de esos. Exacto, nuestras mismas ideas, por ejemplo, porque para poder aplicarla, para poder arreglarla y buscar la forma de usarla, tuvimos que ingeniárnoslas entre nosotros. Y bueno, resultó, ¿no? Resultó de Física. A las finales resultó que lo estamos utilizando ahora. Claro, no, reconocer estos riesgos pues ayuda a prevenir accidentes y garantiza que las experiencias se realicen de una buena manera y sobre todo de una forma responsable, ¿no? Y eso es bueno para todos nosotros. Luego tenemos lo que el siguiente proceso, lo que nosotros monitoreamos las actividades, también lo monitora el profesor, nuestro asesor, en este caso el profesor Steven. Y también de ese procedimiento llegamos a una reflexión entre nosotros, tanto que lo decimos reflexión, es porque es también parte importante de casa, porque tú haces algo
y buscas mejorar o ver qué hiciste mal para luego hacerlo mejor. Y ahí pasamos a la revisión. Es como un buen punto a tener en cuenta, poder recordar, como decíamos, capaz de acá a unos años, lo podamos sentir como que algo que en ese momento y hasta el día de hoy va a seguir con nosotros. Entonces, en el momento de la revisión, siempre podemos tener en cuenta que al finalizar este ciclo, los resultados, los aprendizajes y volviendo a recalcar las áreas de mejora, es lo que nos invita a ser mejores personas, a evolucionar dentro de este proceso y siempre buscar ser como un equipo, como un salón, como una institución de lo mejor que podamos. Luego, cuando estamos hablando de ayudar a las demás personas, también involucra a veces trabajar con comunidades interculturales diferentes a nosotros. Puede ser un caso, no sé, hipotético, estar con un andino, estar con uno de Yuna, de Cajamarca, hasta uno cerquita de Contamana. Bueno, el COAR se caracteriza por eso, por ser intercultural. Tenemos gente que viene de Puno, tenemos gente que viene de Loreto, de Madre de Dios, tenemos también algunos... Por ejemplo, nosotros, Axel, ¿de dónde vienes tú? Bueno, yo vengo de Cepagua, que es un distrito que está cerca de la provincia de Atalaya en sí. Y pues la única forma de llegar, por ejemplo, ahí es por avión, ya sea vía, por bote o por avión. Y ya, ¿cómo? No pasa por avión. ¿Y tú, Taylor? Bueno, yo vengo de Ciudad Constitución, que queda en la región Huánuco, ¿no? Y claro, pueden ir ahí, no sé, pueden ir en carro, en avión, pero no pueden ir en barco. Claro, no es un lugar más templado, no es así como en Pucallpa, un lugar caluroso, y que fue difícil adaptarme para mí, porque yo vengo de un lugar donde es frío, ¿no? Frío es templado. Frío. Claro, es frío, templado. Bueno, en lo personal a mí me agrada, pero tampoco quiere decir que no me agrada otro clima, eso es horrible. Bueno, en mi caso, yo soy natal de aquí, de la ciudad de Pucallpa. Acá es un clima más caluroso de lo normal porque, voy a contar rápidamente una experiencia. Cuando fui a Huancayo, el frío que hacía, yo como pucallpino, ¿Cuántos duraron? no sé, no lo mira el termómetro. 22, En la madrugada, cuando llegaba, lo que congelaba, le robé su abrigo a mi mamá porque tenía frío. De verdad, tenía frío. Y su cama helada. Helada. Con 5 de edad entonces dormir. Bueno, yo conozco un lugar también que es para mí el lugar más frío. He ido a Huancavelica, no sé si ustedes saben, y una de las experiencias, fui a visitar a una tía y pues tampoco me acostumbro al exceso de frío, ¿no? Pero más frío. Más frío, pero eso me recuerda que una noche ya superó cierto frío, ¿no? Lo que pasa es que ya ni con cierta cantidad de sábanas o frazadas que me pusieran, no me calentaba. Empezaba mal la concha y seguía sintiendo frío. Claro, no la concha del codo. Bueno, de mi parte yo vengo desde Neshuya, que no es tan diferente aquí en Pucallpa, pero me fue difícil adaptarme acá al Coa, debido a que, claro, la ciudad, personas nuevas como ustedes, además yo me había adaptado a otro lugar y me fue difícil, pero pude interactuar con muchas personas muy buenas como ustedes y muy bonita la experiencia que tuve estos 2 años que estoy acá, casi 3 ya, que la verdad muy interesante. Bueno, si hablamos de tal natalidad, digamos que, bueno, yo vengo de Huaraz. Tal vez ya les conté algunos o capaz se les pasó. De nacimiento. Ajá, de nacimiento. Yo también. Nací en Huaraz, frío. Ahora no creo que tanto, pero sí un clima siempre húmedo, digamos. Siempre lluvia, siempre nubes. Inclusive creo que granizado. Pero digamos que cuando tenía tan solo 1 año, me mudé acá cerca de Campo Verde, de acá a Mediar. Y digamos que
fue un proceso que no me chocó tanto. Un año recién estaba creciendo, aclimatizándome, entonces es como que ya viví en este entorno, pero sí, si se pudiera decir, digamos, que siempre siento como que esa fatiga al calor, o en mi caso estoy sin polo, digamos. La calor no aguanto sudar todo el rato. Entonces es como parte de compartir digamos, estas experiencias, la interculturalidad del core que nos ofrece, poder ver a tantas personas de tantos lugares y que cada costumbre, digamos, que aporta ser de la sierra, de la selva, de la costa, aporta esta conexión que tenemos como tal con nuestra cultura, y cada uno lo demuestra. Bueno, de eso se trata acá, ¿no? Básicamente todo el core, de reconocer y valorar las diferencias interculturales, evitando prejuicios y promoviendo el respeto entre todos nosotros, porque todos somos personas y todos nos lo merecemos, ¿no? Bueno, respetar las culturas y tradiciones que tienen ciertos compañeros, e incluso aprender de ellas, que es lo más importante, porque nos ayuda a comunicarnos mejor, a entenderlos y nos hace ser mejores personas. De repente te gusta alguna cultura, lo empiezas a utilizar, o no sé, te vuelves fan de él y después Sí. Bueno, sí, por ejemplo, como dice Ruiz, bueno, él nació en Huaraz. Bueno, yo nací en Satipo y pues bueno, por mis padres por trabajo llegaron a Cepagua y pues yo al principio no vivía en Satipo, ¿no? Bueno, es una zona casi como dice Taylor, es una zona fría, que es templada, ¿no? La llaman cejas de sierra, es parte de sierra, la llaman cejas de sierra por lo que es también selva, pero con montañas, por así decirlo, cejas de sierra. Exacto, selva alta. Y pues de ahí no fui pasando a varios lugares, fui hasta Naya, después a Cepagua. Bueno, y ahora estoy acá, ¿no? En Pucallpa, y como dice, estamos viendo diferentes perspectivas, diferentes personas, conociendo diferentes formas de pensar y vivencias, ¿no? Y como dice Taylor, eso es lo que se busca, ¿no? Cooperar con diferentes culturas y tener una visión más amplia del mundo, ¿no? Y claro, eso se puede relacionar perfectamente con Cas. bueno, ya que hablamos de interculturalidad, también existe, como somos culturalmente distintos, nos podemos adaptar, también hay la diversidad del aprendizaje, cada uno aprende de diferentes formas, o ve cómo aprende, pues, ¿no? pero aprende, pues. Al final, sí. Y los requisitos de apoyo también, cómo nos podemos apoyar en ese aprendizaje. Bueno, en sí, cada estudiante tiene, bueno, pues está diciendo diferentes estilos de aprendizaje. Y CAS, en este caso, el programa, debe ser flexible en este aspecto. En este caso, permite 3 puntos. Primero viene siendo ajustar actividades según las capacidades del estudiante o las limitaciones que presenta a partir del tiempo. Claro, y esto es como parte de lo que hemos aprendido, tal vez en tutoría, la forma de aprendizaje. Algunos tienen la forma kinestésica, que les gusta más el movimiento, otros son más del lado artístico, otros son más de leer, hasta inclusive de escuchar, ver. Con el simple hecho de que, con la simple pregunta de Ruiz, tú al momento de estudiar, ¿escuchas música o no escuchas música? Yo depende, si es que estoy leyendo un libro no me puedo concentrar. Claro. Pero cuando estoy haciendo mi trabajo así de escribir, sí, ya Bueno, sí música. Bueno, en mi caso es cuando estoy concentrado, no escucho música porque me concentro. Pero cuando estoy, es que sí, me desconcentro. Y cuando yo no estoy haciendo una actividad así tan que requiera mucha capacidad mental, Bueno, yo escucho música cuando voy a pensar, ¿no? Cuando quiero el pensamiento, cuando quiero dar ideas o hacer un árbol de problemas, la música me ayuda a pensar mejor, a reflexionar. Incluso a veces la letra de la canción me hace recordar algunas ideas que tengo. Pero eso es como parte, hablando de eso, digamos, si hay este aprendizaje como tal, o entrar en ese ambiente, ese mood, entienden más o menos de que las canciones son lo que te mueven, lo que tal vez estás en un momento de sentimientos que necesitas. Es como si te trasladase a otro lugar y te ayuda a enfocarse, o ya sabes, ¿no? Tal vez estás en un momento Algo difícil. reflexivo, claro, ¿no? Difícil,
Necesitas esa inspiración, esa energía. Claro, la vibra que te da la música. De la vibra. Te saca de tu mundo, ¿no? Te traslada a otro y te hace como que estás fuera de ese entorno y te concentra mejor. Bueno, en mi caso, como los demás, ¿no? Bueno, cuando tengo que leer, pues ahí sí no tiendo a escuchar música yo porque siento que necesito la máxima concentración para poder comprender lo que estoy leyendo. Sin embargo, cuando estoy, no sé, para hacer rellenar datos o solo usar el Excel y sacar resultados, anotar, escribir, transcribir, pues ahí sí accedo a la música, ya que a la vez que estoy realizando algo, un trabajo, pues puedo relajarme con eso y no cumplir con el trabajo, ¿no? Y de paso hacer lo que me gusta. Claro, no, o sea, yo creo que la música se relaciona con la creatividad, porque creo que todos lo usamos más que todo para hacer tal vez algún tipo de diseño o algo, ¿no? Como en Tinker. Claro, ¿no? Hacemos en 3D y yo creo que todos escuchamos música porque nos ayuda a hacer magia. Es como que te da esa energía, digamos, un día que estés algo aburrido o un tanto desganado, ponerte una buena música que te inspire, que te dé ganas, es como que te da esas fuerzas, te revive esas fuerzas. Sí. Y como tal, ese aprendizaje es lo que parte. Pues. Capaz a alguien le inspira más ver un video que leer un libro, aunque siempre es bueno los libros. O alguien que le inspire más salir, estirar el cuerpo, hacer algún deporte, que en lugar de simplemente estar sentado atendiendo clases. Es como que siempre buscar una forma y tratar de romper esas limitaciones de aprendizaje que se tienen. Bueno, volviendo al tema, la segunda, el segundo punto que se recalca es que CAS ofrece los recursos adicionales para quienes lo requieran, porque CAS quiere que todos sigan un mismo patrón, que todos se vayan directamente al proyecto CAS, que nadie se quede. Y si alguien se queda, un compañero Todos lo lo va a apoyamos. ayudar. Claro, todos lo apoyamos. Todos O sea, por eso es que dice ofrece recursos adicionales. Y también, por último, es Como facilitar mencionaba. la participación de todos los estudiantes en igualdad de condiciones, como estamos diciendo, ¿no? Como ofrecer las mismas facilidades. para- Y hacer que todos colaboren, porque al final ese es un proyecto que lo llevamos a cabo todo el salón, todo Se un grupo. involucra de todo. Exacto, y al final cuando tenemos todos los resultados ya hechos, pues todos tenemos la misma satisfacción y ese sentido de que nosotros estuvimos ahí, ¿no? Participamos en este proyecto y lo cumplimos y hicimos un bien para el que teníamos el propósito. Bueno, aunque mencionamos escasos resultados de aprendizaje CAS, profundizamos un poquito más sobre ellos, ¿no? Porque es parte de la reflexión y nuestro diario CAS. ¿Cuáles serían de nuevo los resultados de aprendizaje? Una descripción corta de cada uno de ellos. Bueno, es caso necesario, que viene siendo la primera, que más que todo busca identificar las fortalezas y las debilidades personales en cada área para crecer. Un ejemplo claro es que cuando yo al principio empecé mi proyecto CAS, la mayor dificultad que tuve fue expresarme en público, ya que sentí que tartamudeaba mucho. La solución que le di fue hablarme yo mismo en el espejo, verme cómo hablaba y sacar pues esa parte de mí, decir, está bien, lo que yo presiento que estoy haciendo mal, realmente no lo estoy haciendo mal y me estoy dando prejuicios yo mismo para desalentarme. Así que busqué también un poco de motivación personal, ¿no? Salir al aire, ver reflexionar, no sé, desestresarme yo solo y esas cosas. Exacto, y esa habilidad que buscaba Dixon, por ejemplo, se pudo desarrollar en CAS, ya que Dixon, ¿te acuerdas el año pasado que al momento de pues decir los horarios y lo que se iba a realizar para nuestro proyecto CAS, fueron un grupo de personas que iban a ir a comunicar salón por salón, ¿no? Grado por grado. Exacto, fueron los comunicadores. Y tú te involucraste en ese grupo, ¿no? Para que puedas ir a expresarte y decir las ideas que tengamos planeadas y pues que todos lleguen a estar, ¿no? En las reuniones que íbamos a realizar virtualmente. Y como mencionabas, la parte de afrontar ese desafío, he escuchado mucho lo de la estrategia de tipo verse a uno mismo en el espejo, tomar esa valentía. Entonces es como que siempre uno está en ese constante pensamiento de superarse uno mismo.
entonces es lo que vale y está un poco arraigado al punto de asumir nuevos desafíos, que si tú ya conoces en lo que eres fuerte, en lo que eres tal vez un poco más deficiente, entonces uno ya puede animarse a probar cosas nuevas. En ese sentido, asumir este desafío, porque recordemos que todo o la mayoría de cosas involucra siempre un sacrificio o algún riesgo a tomar, digamos, metafóricamente. Entonces, asumir los nuevos desafíos son parte de un resultado de aprendizaje de casa, en el que no siempre vamos a estar en lo mismo o afrontando los mismos retos, sino siempre tomar nosotros ese coraje, esa valentía de poder decir que podemos lograr más de lo que ya estamos y podemos hacer cosas que tal vez no consideramos que somos buenos. Claro, ¿no? Se trata de salir de tu zona de confort y probar nuevas experiencias, ¿no? No solo quedarse en lo que tú crees o simplemente por el hecho de sentir miedo, vergüenza, no hacerlo, ¿no? Porque no se trata, bueno, escuché yo que el valiente no es el que va a pelear, ¿no? Sino el valiente es el que lo hace a pesar de todas las adversidades y el miedo que tenga. Y lo hace, ¿no? Sin importar eso de ser valiente, ¿no? Bueno, no olvidarse que bueno, en esta vida todo tiene solución y que siempre estén en constante intentarse superarse a sí mismo, porque eso les va a hacer como una persona más eficiente en todo lo que va a hacer durante el día, y eso les va a ayudar a poder descubrir a su persona, porque es muy importante lo que dijo mi compañero Dixon, porque hablarte a ti mismo te ayuda a poder reflexionar de una u otra manera sobre tus errores o algo que no estás haciendo bien durante el día. Y es una muy buena estrategia de mi compañero porque no lo había intentado, pero me gustaría hacerlo. Claro, ¿no? Es que... Ya me voy a hablar. Continúa. No, bueno, si quería tocar ahí un punto, lo que decía Manasca, de superar y ver en lo que uno es bueno, es parte de, y recordando también palabras de profesores que nos decían que no siempre uno va a estar, digamos, que tener todos los skills, las habilidades, y todo, ser bueno en todos los skills, la palabra. Y siempre con esta, digamos, metáfora o comparación que hacen de que puede que algunos sean más de peces, de nadar por el agua, un mono que ande por los árboles, un jaguar, un guepardo que corra a gran velocidad o incluso un ave que vuele por las alturas. Entonces, en este sentido, no siempre todos tenemos las mismas habilidades y es parte de nuestras diferencias que nos complementamos, y siempre evaluar el sentirnos nosotros mismos parte de ser el objetivo principal de nuestro trabajo personal, no tanto ver la comparación con los demás, porque en cierto punto sí somos diferentes y debemos aceptarlo y tratar de mejorar en lo que somos buenos y en lo que no, inclusive. También voy a hacer dos pares de un tiro, mencionando que ya hemos dicho ya prácticamente de la planificación y la ejecución de las iniciativas, porque nos nace el corazón realizar actividades CAS, proyectos CAS, porque queremos buscar algo bueno, queremos dar algo bueno a las personas, al entorno, queremos mejorar lo que nosotros percibimos que está mal. También en ese trabajo es el compromiso, ¿no? Lo que viene del otro punto, que es comprometerse y preservar lo aprendido, preservar también lo bien material que perdure a lo largo del tiempo. ¿Ya? Y también estaría la colaboración entre compañeros. Cada compañero es distinto y cada uno aporta a su forma, cada uno es valioso por sí mismo, podría decir. Ya que, por ejemplo, yo soy muy bueno en historia, yo puedo aportar algunos históricos, también puedo dar algunos libros que les pueden servir. Tú, Ruiz, ¿en qué te consideras bueno? Bueno, digamos que es algo que en lo personal ha sido algo cambiante. En un momento digamos que me sentía bueno en las matemáticas, en lo que involucraba datos, números, pero con el tiempo me doy cuenta que también puedo mejorar más por la parte creativa.
Me ha gustado desde que entré a Cuba e inclusive años anteriores me he dado cuenta que siempre me ha gustado esa parte de innovar, de sacar un lado creativo y buscar cosas que antes ya no se han hecho y tratar de dar una nueva visión hacia el mundo. Por ejemplo, en los proyectos que realizamos en gestión empresarial, en los proyectos, de compañía, ¿no? el proyecto de la compañía 3.0, son pilares claves que diría yo que es parte de esta iniciativa de comprometerse y colaborar efectivamente. Y en la parte de perseverar, digamos que también me gusta esa parte de, por decir lo que estamos realizando actualmente en CAS, como es un canal de YouTube, los videos, los podcasts, siento que es parte que estamos dejando, como se decía, esta huella para que los demás alumnos puedan continuar este legado, tal vez dejar ese canal y puedan ellos ver lo que hemos logrado, lo que hemos hecho, lo que hemos hablado y ellos mismos animarse a probar este mundo. Porque digamos que antes, que yo sepa, no he visto tanto este punto de utilizar los medios sociales, o tal vez se podría decir que es por el reciente crecimiento, post pandemia. Y es algo que también me invita a recordar, por decir, cuando me animé en mi colegio, cuando estaba antes en el colegio de Campo Verde, Salazar Bonito. Cuando me dieron la oportunidad, me dijeron que si quería venir al COA 2022, segundo grado secundaria, venir al COA y hacer un reportaje. En mi vida había hecho un reportaje, no sabía ni qué era un reportaje. Y este profesor pues, me animó, me dijo, tienes buena labia, puedes, digamos, explorar este nuevo espacio y a la larga ofrecer este contenido a los mismos alumnos, que era como digamos el principal objetivo de este reportaje, venir al COAR, mostrar un poco de la rutina, lo que hacían las clases, los talleres que involucraban, inclusive palabras de los mismos maestros, y tratar de hacer ese efecto en el que vaya hacia más personas, principalmente hacia las personas, hacia los menores, a que se animen a probar este modelo educativo. Y fue lo que se logró. Reunimos a gran grupo de estudiantes, los animamos a ver el video y digamos que en cierto punto les dio esa gracia de querer aventurarse en este nuevo mundo. Ya, también como se mencionaba era también demostrar este compromiso global, que es uno de los puntos, que prácticamente es una pequeña acción, puede traer beneficios a largo plazo a una comunidad, a una región, o incluso a un país pequeño. Como dice, aportas un granito de arena a una causa, ¿no? El compromiso global también puede ir ligado a las acciones del voluntariado, por decir Dixon, esas. Sí, el voluntariado. Las alicayas. No, ¿te acuerdas? Sí, el año pasado, en el equipo de SAS, hemos hecho un proyecto de ayuda, que era las talicayas. Acá hemos puesto nidos con huevo y les hicimos incursionar. Hasta ahí afuera hay una de nido, lo que dejó huella. Ya, cuando nacieron, creo que eran unos 25, 27, se les puso en una tinaja y se les alimentaba con lechuga. Luego hemos planificado el viaje a la comunidad en Nuevo Egipto. Hemos llegado y nos recibieron de buena forma, pues también hubo ahí el factor de interculturalidad, porque ahí pues había otro idioma. En este caso, creo, Shipi, bueno. En lo personal no le entendí nada. No, o sea, el líder hablaba español, pero el resto de la comunidad hablaba Shipi. Y no le entendía, pero no sé si me estaban preguntando, hola joven, ¿cómo estás? No entendí. Pero el punto que quiero recalcar es que cuando dejamos las talicayas, estuvimos ayudando a una parte del ecosistema, ¿no? a fortalecerse, a crecer, porque en sí las talicayas están en periodo de extinción por la caza furtiva. Y esa era una de las motivaciones por lo que se hizo ese pequeño proyecto. Si hablamos en términos así de globales, aportar a la sociedad, por decir, yo siento que ya tengo ahí como que más o menos marcado de los hechos más importantes que he realizado. Por ejemplo, cuando estaba en mi anterior colegio, sucedió un día que alrededor de 7 casas
del mismo Campo Verde se habían incendiado y entonces habían quedado familias, digamos que sin hogar, damnificadas. Y fue como parte que estábamos parte de ese municipio escolar y se nos dio la oportunidad de tratar de brindar un apoyo. Entonces formamos brigadas, fuimos de casa en casa literalmente tocando la puerta por todo el Campo Verde del distrito y a solicitar tal vez una lata de atún, una ropa que ya no usen para estas familias. Y haciendo una revisión, un recuerdo a esto, si no me equivoco eran algo de, digamos, 4, 5, 6 sacos que recolectamos de comida, de ropa. Fue algo provechoso, inclusive fue un día normal de clases, salimos y regresamos, las personas eran muy colaborativas, les explicábamos un poco de esto y como siempre les daban este aporte. Inclusive personas, digamos, familias que hasta yo conocía, me pude dar cuenta que como siempre las personas estamos ahí para estar siempre unidas, siempre brindar un apoyo. Y fue provechoso, se logró un gran aporte de estas familias, se le entregó sobre todo esto y fue parte también, si no mal recuerdo, un resultado de aprendizaje de CAS, que es colaborar efectivamente con las demás personas, porque fue como que pilar clave que me animó a poder establecer lazos con esta brigada, como decía, poder juntarnos, llevar a cabo esto y mover en masa, porque eran algo de, si no mal recuerdo, 50, 30 alumnos que se juntaron y pudimos hacer esta acción gratificante para la universidad. Quiero decir que ya estuvimos hablando un poco de la reflexión, hasta hemos tocado un punto de ello, ¿no? Mejorar como personas, ver los puntos débiles y eso, ¿no? Y ahora, tenemos ahora la evaluación de los programas de CAS. ¿Cuáles serían estos puntos de la evaluación que nos brinda la ciudad? Bueno, yo diría que la evaluación de CAS en sí no se centra en calificaciones numéricas, ¿no? Como lo vienen haciendo las áreas, sino en verificar que el estudiante cumpla con los resultados de aprendizaje que establecen, ¿no? Que son 7. Bueno, participar también en experiencias CAS de manera regular y equilibrada, es decir, siempre estar constantemente enfocada en lo que es el proyecto, las reflexiones, las experiencias que vamos a tener y las habilidades también, ¿no? Que vamos a desarrollar. Y también otro punto que también es demostrar la reflexión y el crecimiento personal, ¿no? Que es aprender de todo lo que venimos realizando en los proyectos, en las experiencias, para darnos cuenta de los errores y aprender de ellos, para poder aplicarlos en el futuro y saber qué hacer con respecto a las situaciones que se nos presentan. Ya, ahora, como de cierre, como conclusiones, ¿hay alguien que quisiera dar qué hemos aprendido para este podcast o algo así? Siendo 16 en punto. Fue gratificante esta charla, principalmente porque de lo que ya nos conocíamos podemos conocernos incluso más, compartir experiencias, sobre todo girando en torno a la guía de CAS, poder compartir a la audiencia que posteriormente nos verá lo que implica un proyecto CAS, lo que significa esto para cada alumno, lo que se vuelve parte, al final de cuentas, de nosotros y lo que vamos a hacer en un futuros ciudadanos, futuras personas que participen, tengan una participación social. Y CAS es parte de ello, formarnos como mejor persona siempre e invitarnos a salir de nuestra zona de confort. Claro, ¿no? También se complementaría con la frase, no es propiamente dicha, unidos jamás serán vencidos. Claro. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Bueno, en esencia, CAS es un espacio que promueve el aprendizaje significativo y la conciencia social. En este caso, forman jóvenes más empáticos, reflexivos y capaces de enfrentar retos globales. Claro, no, quiero agregar un punto y es que para las personas que posteriormente nos van a ver, quiero que se sientan motivados a realizar dichos proyectos, que ayuden a su comunidad, sentirse, ¿no? Partícipes de algo tan importante como es ayudar a las personas, comprenderlos, entenderlos, ya que es algo muy importante y es algo que todos deberíamos hacer en algún punto de nuestras vidas.
tal vez con un pequeño, no sé, un pequeño sacrificio, un pequeño proyecto ya estamos haciendo demasiado por todas las personas, incluso por nuestro planeta, ¿no? Como menciona mi compañero, el proyecto de las taricayas que ayudó al sistema ambiental, podría ser, ¿no? Formar un proyecto donde plantemos árboles o limpiar, o sea, los residuos del suelo. Bueno, son cosas, son puntos que a mi parecer son muy importantes y considero que todos deberíamos de alguna manera hacerlo, ¿no? Y que todos se sientan motivados y tal vez algunos alumnos que quieran ingresar al COBAR se pregunten qué es CAS y esas cosas, ¿no? Tal vez lo puedan dejar en los comentarios. Bueno, y lo fundamental de esto es poder aprovechar tus momentos únicos, porque son únicos, no lo vas a volver a repetir. Exacto. Aprovechar esos momentos con tus compañeros, que es satisfactorio de mi parte, en la cual no pudimos ayudar, pues, ¿no? Pero pudimos aprovechar esos momentos donde pudimos hacer nuestras pinturas ahí en esta estación de radio y donde pudimos con mis compañeros pintarlo, pudimos sacar momentos únicos, ¿no? La creatividad. Claro, la creatividad se ve ahí de CAS y ya, pues, es muy bonita esa experiencia. Entonces, para ir finalizando con el podcast Dream Project, es parte de nosotros, este equipo de 5, Ruiz Tarazona, Hugh Franklin, Dixon Emilio. Y Taylor Christian. Axel Lester. queremos darles muchas gracias por prestarnos su tiempo, su valioso tiempo, para hablar un poco más de CAS y poder entender, compartirlo, que se animen a probar este modelo educativo y darle lo mejor y echarle todas las ganas en lo que es CAS, el eje troncal. Y una última frase para terminar: sé el cambio que quieres ver en el mundo. O sea, no, espera, es que el zoom su zoom es malo. Pero ponte nomás cerrado. ¿Quién va a estar grabando? Este el 28. Dale borroso. ¿No has visto el tutorial?